Buenas noches, amigos testigos de Jehová y público en general. Quería comentar con ustedes algo pues que he hallado. Tiene que ver con las contradicciones que tiene la Watchtower en sus doctrinas. Tienen enseñanzas pues que realmente son absurdas y se contradicen. Vamos a analizar una, por ejemplo, de ellas para que vean qué consiste la contradicción. Quiero que ustedes me den un comentario, después que vean este video, le den su comentario de esta contradicción. Por favor. Quiero empezar diciendo que la sociedad Watchtower dice lo siguiente en la Atalaya del 2008, hace poco nomás, del 15 de enero del 2008, en la página 24, bajo el título Considerados dignos de ser guiados a fuentes de agua de vida, dice lo siguiente: la palabra de Dios identifica a los cristianos ungidos que atienden los intereses de Cristo en la tierra como el esclavo fiel y discreto. Cuando Jesús, el amo, inspeccionó a este esclavo, vuelvo a repetir mejor, dice así: la palabra de Dios identifica a los cristianos ungidos que atienden los intereses de Cristo en la tierra como el esclavo fiel y discreto. Cuando Jesús, el amo, inspeccionó a este esclavo en 1918, vio que estaba cumpliendo fielmente su deber de suministrar el alimento a tiempo apropiado, de modo que con mucho gusto lo nombró sobre todos sus bienes. Le hace Mateo 24, 45 al 47. Vuelvo a repetir esta parte, presten atención al detalle de la fecha. Dice así: cuando Jesús el amo impresionó a este esclavo en 1918, repito, en 1918, vio que estaba cumpliendo fielmente su deber de suministrar el alimento al tiempo apropiado, de modo que con mucho gusto lo nombró sobre todos sus bienes. Léase Mateo 24, 45 al 47. Y esta atalaya del 15 de enero del 2008, párrafo 1 de la página 24, bajo el título Considerados dignos de ser guiados a fuentes de agua de vida, nos está diciendo que Jesús hizo una inspección en 1918 y halló que un grupo de personas que se identificó como el siervo fiel de Mateo 24, 45 al 47, estuvo dando el alimento correcto a su debido tiempo a los domésticos. Y esto concuerda con lo que dice este libro, que pueden ver ustedes acá, que se llama El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Este es un libro publicado por la sociedad Watchtower, en español en 1975 y 1973, en inglés, tal como pueden ver ustedes aquí arriba. Y este libro contiene pues la explicación. En el capítulo 17 se lee lo siguiente, y esto es muy interesante, en la página 351 de este libro, bajo el título Tiempo de inspección por el amo del esclavo. Y en este libro dice pues que Jesús, al inspeccionar a su siervo fiel en 1918, halló que este siervo estuvo dando el alimento correcto. En el párrafo 40 de la página 351 del capítulo 17 de este libro se lee lo siguiente, presten atención: la cuestión era servir el alimento, la clase correcta de alimento al debido tiempo. Tenía que ser de acuerdo con esto, que el amo que había vuelto daría un fallo. Pues bien, ¿qué hay de aquel cuerpo de cristianos que era odiado y perseguido internacionalmente? Hasta 1919, se habían esforzado por dar el alimento a su debido tiempo, a la casa de la fe o a los domésticos del amo celestial. Como vemos, este libro explica que Jesús falló a favor de este esclavo fiel de la Watchtower, porque justamente este esclavo supuestamente estuvo sirviendo el alimento, la clase correcta de alimento al debido tiempo. Jesús inspecciona a su esclavo en 1918 y encontró pues que este esclavo estaba publicando en su literatura alimentos correctos, y Jesús los revisó y dijo: qué buen alimento estás dando, tus enseñanzas son correctas, tus doctrinas son correctas, todo lo que estás publicando en tus libros para dar alimento a los domésticos está conforme, y te nombro a ti sobre todo mis bienes para que lo administres,
porque tú has sido fiel, has estado sirviendo oportunamente este alimento correcto a los domésticos. Entonces, amigos testigos de Jehová, no hay duda que Jesús falló a favor de su esclavo en 1918 para nombrarlo sobre todos sus bienes en 1919 para anunciar las buenas nuevas a las naciones por la alta calidad de ese alimento espiritual que hasta 1919 estuvieron suministrando correctamente y de conformidad con la Biblia, supuestamente estaban de acuerdo con la Biblia. Y Jesús dijo: qué buen alimento has dado, esclavo bueno, siervo bueno, entonces te apruebo, te pongo una buena calificación, no tengo nada que objetar, tú eres la única religión verdadera, tú eres el que ha cumplido fielmente la labor de dar el alimento oportuno a los domésticos, y te nombro sobre todo mis bienes, y ahora quiero que anuncie las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919. Creo que lo lógico sería que todos los testigos de Jehová se pongan a investigar qué fue lo que la sociedad Watchtower estuvo dando como alimento espiritual hasta 1919 y que Jesús supuestamente aprobó como alimento correcto de alta calidad. Entonces yo los invito que se pongan a leer los libros que previos a 1918 y justamente coincide con el libro El Misterio Terminado de 1917 que Jesús tuvo que inspeccionar porque allí se hallaban los últimos alimentos calientitos recién salidos del horno y que Jesús revisó y dijo: qué buen alimento has dado, esclavo, te nombro sobre todos mis bienes. Les recomiendo que ustedes hagan su propia inspección y revisen ese libro, El Misterio Terminado, que el señor Rutherford distribuyó en 1917 a la familia de Bethel en el comedor, tal como se muestra en el DVD de la Watchtower, para que sepan ustedes qué alimentos espirituales recién salidos del horno aprobó Jesús el siguiente año de 1918. Y he subido varios videos mostrando qué alimentos contenían ese libro y que Jesús supuestamente leyó, revisó y aprobó y le sirvió para aprobarlo como la religión verdadera, como el esclavo bueno. La Sociedad Watchtower publicó en el año 1959 este libro famoso que se llama, que ustedes ya lo conocen, que se llama De Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado. Este libro es de 1959 y acá en la página 192 contiene un artículo interesante que quería compartir con ustedes y que dice lo siguiente en la página 192, en el párrafo 32 de la página 192. Pueden ver ustedes si quieren, si no tienen este libro, pueden ver el CD-ROM. Página 192, en el párrafo 32, la Sociedad Watchtower dice lo siguiente. Presten atención, que esta es una parte importante de lo que viene después. Desde 1918, dice acá, en adelante, desde 1918 en adelante, cuando uno de los últimos de la nación espiritual de Dios muere, no duerme en la muerte. Es decir, si algún ungido muere de hoy en adelante, es decir, están diciendo que en 1918 los ungidos comprendieron que cuando uno de ellos muere, o sea, uno de los restos de Israel espiritual o de la nación espiritual de Dios o los reyes espirituales muere, ya no duerme en la muerte, sino inmediatamente se va al cielo. Dice así: al tiempo que muere, Dios lo levanta a vida en el cielo, justamente como dice el apóstol acerca de los últimos de la nación espiritual de Dios que estarían vivos después de 1918. No todos dormiremos, mas todos seremos mudados en un momento, en un abrir de ojos. 1 Corintios 15, 51, 52. La Sociedad Watchtower está diciendo pues que desde 1918 en adelante, cuando uno de los cualquier ungido muere, ya no duerme en la muerte, sino que es resucitado inmediatamente a los cielos. Y que esto fue algo que entendieron los testigos de Jehová israelitas espirituales, que forman esa clase de los israelitas espirituales de resto ungido, que a partir de 1918 ya entendieron que si ellos morían, los que morían en 1918 inclusive, ya no dormirían la muerte, sino tendrían que ser resucitados inmediatamente para ir al cielo. Ahora viene acá la parte que yo considero pues contradictoria y que necesito considerar con ustedes.
Acá tenemos esta atalaya del 1 de agosto de 1991. Acá se puede ver la fecha. 15 de agosto de 1991, con el título, aquí abajo, usted puede tener salud y felicidad. Los invito a leer la página 17 de esta revista y veamos el párrafo 17 de la página 17. Y dice así, hablando sobre la profecía de Oseas capítulo 3, verso 5, la sociedad Watchtower pone un comentario acá muy curioso y que obviamente entra en una contradicción seria, muy seria. Y fíjese usted de qué se trata, lo voy a leer en este momento. Dice, esta profecía, estamos hablando de Oseas capítulo 3, verso 5, dice que tuvo su primer cumplimiento en el 537 antes de la era común, cuando los judíos regresaron del destierro en Babilonia a la tierra prometida. En tiempos modernos empezó a cumplirse en el año de 1919, cuando el resto del Israel espiritual salió de la organización de Satanás. Repito esta parte. En tiempos modernos, o sea, la profecía de Oseas 3.5 tuvo dos cumplimientos, uno en la época antigua, en el año 537, cuando los judíos regresaron del destierro en Babilonia a la tierra prometida. Y el segundo cumplimiento dice que es en tiempos modernos, de esta profecía de Oseas 3, verso 5, y dice así, pues, que en tiempos modernos empezó a cumplirse en el año de 1919, cuando el resto del Israel espiritual, o la nación del Israel espiritual, que son los ungidos, de esa clase con clase celestial, de los 144.000 que aún quedan vivos en la tierra, dice, salió esa clase del Israel espiritual, salió de la organización de Satanás en 1919 y empezó a buscar diligentemente a Jehová y su bondad. La pregunta es la siguiente. Si hasta 1918 el resto de Israel espiritual, de esa clase ungida, estaba formando parte de la organización de Satanás, hasta 1919, en que salió recién de ella ese año, ¿cómo puede ser verdad lo que dice esta atalaya que hemos leído hace un momento, que dice que Jesús hizo su inspección a su siervo fiel en el año de 1918, en esta atalaya del 2008, del 15 de enero, en la página 24, nos dice que en 1918 Jesús hizo una inspección a este esclavo fiel y encontró que estaba cumpliendo fielmente su deber de suministrar el elemento correcto al tiempo apropiado, y con mucho gusto lo nombró sobre todos sus bienes, de Mateo 24, 45 al 47. ¿Cómo es verdad que Jesús pudo hacer una inspección en 1918 y los aprobara porque estuvieron solicitando un alimento correcto, si esta revista nos está diciendo que justamente ese esclavo fiel que Jesús aprobó estaba formando parte de la organización de Satanás hasta 1919? No veo la forma que Jesús haya podido aprobar un esclavo en 1918, según dice esta atalaya del 15 de enero, me corrijo, esta atalaya del 15 de enero del 2008, página 24, que dice que Jesús hizo una inspección a su siervo en 1918 y encontró que estaba dando el elemento correcto y oportuno, y pues debido a ello lo nombró sobre todos sus bienes. Y por otro lado contrastamos con esta atalaya que ya les he leído, de fecha 15 de agosto de 1991, página 17, párrafo 17, que nos dice que hasta 1919 ese esclavo estuvo formando parte de la organización de Satanás hasta 1919, en que salió de ella, de la organización de Satanás, para servir a Dios, buscar su bondad y su perdón, para recién anunciar las buenas nuevas a las naciones. ¿Cómo es verdad entonces que Jesús pudo hacer una inspección en 1918 y encontrar, como dice esta atalaya del 15 de enero, bajo el título considerados dignos de ser guiados a fuentes de aguas de vida, que dice textualmente así: la palabra de Dios identifica a los cristianos ungidos que atienden los intereses del Cristo en la tierra como el esclavo fiel y discreto, o sea, el resto del Israel espiritual. Cuando Jesús, el amo, inspeccionó a este esclavo en 1918,
vio que estaba cumpliendo fielmente su deber de suministrar el alimento al tiempo apropiado, de modo que con mucho gusto lo nombró sobre todos sus bienes. Por eso los ungidos sirven a sus hermanos cristianos en la tierra antes de recibir su herencia celestial. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo Jesús pudo inspeccionar a su templo en 1918 y decir que lo halló, que estaba dando el elemento correcto y de alta calidad? Y por otro lado, en esta revista del 15 de agosto de 1991 me dicen que hasta 1919 ese clavo que Jesús inspeccionó estaba formando parte de la organización de Satanás. ¿Cómo pudo Jesús aprobar un esclavo que hasta 1919 estuvo formando parte de la organización de Satanás? No veo forma posible que Jesús pudiera escoger a un esclavo, decirle qué buen esclavo eres, si hasta 1919 estaba formando parte de la organización de Satanás el diablo. Y esas son las contradicciones graves que uno pues puntualiza acá en estos videos, sin ningún afán de odio, sino para mostrar pues que uno tiene que ser juicioso y estudiar y ver pues que este culto de la Watchtower tiene enseñanzas contradictorias. Y me vienen a decir en el libro Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado, que desde 1918 los ungidos que mueren se van al cielo. Mi pregunta es, ¿cómo es verdad que los ungidos que murieron en 1918 ya no dormirían la muerte, sino que irían inmediatamente al cielo, si hasta 1919 estos ungidos que forman el resto de la red espiritual y estuvo formando parte de la oración de Satanás hasta 1919? Es decir, cualquier ungido que murió antes de 1919, que estuvo formando parte de la oración de Satanás, es imposible que haya podido resucitar para ir a los cielos, porque estaba formando parte de la organización de Satanás. ¿Se dan cuenta ustedes de esa contradicción? Y eso es para que uno lo analice. Ese es uno de las primeros puntos que yo quería hacer notar a ustedes. Otro de los puntos es que la Sociedad Watchtower enseña pues que, como todos sabemos, que ya a partir de 1919 esa clase de resto ungido, tal como hemos visto el libro Las naciones sabrán que yo soy Jehová, ¿cómo? Ya lo hemos revisado eso, y ese cómo es la misma Sociedad Watchtower por intermedio de esa clase del resto ungido, de la clase del esclavo, que es el encargado de hacer conocer a Jehová y su voluntad y qué es lo que él decía de nosotros. Y es ese grupo especial que está representado por 12 personas, a veces un poco más, un poco menos, que representan a esa clase del esclavo fiel discreto de Mateo 24, 41, 47, que supuestamente reciben alimento de Jesucristo. Jesucristo a la vez lo recibe de Jehová su Padre, y Jesús se lo transmite a esta clase del esclavo del resto de Israel espiritual para que lo transmitan en su literatura como alimento espiritual a los domésticos, para que se enteren, sepan cuál es el mandato o cuáles son las instructivas o las luces de Jesucristo. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si es verdad que Jesús escogió a esta clase especial que se llama el esclavo para que anuncien las buenas nuevas a las naciones, después de 1919, en que supuestamente la Sociedad Watchtower estaba enseñando que Jesús ya estaba presente y que ya había venido por segunda vez en su parucía o segunda presencia invisible en 1914 con todo su poder para asumir su trono. ¿Cómo es verdad que en 1921, cuando el señor Rutherford publica su primer libro oficialmente, llamado El arpa de Dios, que vemos acá? Este es el libro El arpa de Dios, como pueden ver ustedes. Este es un libro original que tengo yo, pueden ver ustedes, es un libro El arpa de Dios, lo tengo yo acá. Este libro es el primer libro empastado de Rutherford. Previamente había escrito 2 folletos anteriores. Uno era Millones que ahora viven jamás morirán, que fue el año previo a este libro, 1920, anunciando el Armagedón para 1925, y que millones que ahora viven nunca morirán o jamás morirán. Millones que hoy viven jamás morirán. En ese folleto, que era como una especie de... no era un libro realmente,
empastado de esta naturaleza, ¿no? Empastado. Era más que todo una especie de cuadernillo empastado con 100 hojas, donde explicaba pues que iba a ocurrir la resurrección de los hombres fieles de la precristiandad, que iban a resucitar en perfección humana para habitar la tierra, y que eso fue una excusa para el juez para construir Bet Sarim, para recibir a los patriarcas. Ese fue el primer folleto, junto con otro más que escribió Rutherford antes de este primer libro empastado, que se llamó El arpa de Dios, como lo pueden ver ustedes acá. Este libro es de 1921, es de la época. Este es el primer libro que se repartió, y esto lo tengo yo como un tesoro, ¿no? Es un tesoro, es una joyita, ¿no? Y acá pueden ver ustedes, pues, que en esa época se llamaba la Asociación de las Personas del Púlpito. Antes se llamaba así, en 1921, antes de ser estudiantes internacionales de la Biblia. Era otra de las empresas, parece, que tenía, aparte de la Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia. Y acá pueden ver ustedes, pues, la fecha de este libro, aquí abajo. (1921) Y acá debe también figurar el autor. Aquí dice el autor, vamos a ver el prefacio. El arpa de Dios. El autor está ahí, lo pueden ver, lo voy a acercar más. Joseph Franklin Rutherford, autor del libro, que fueron los dos folletos previos a este libro, que ya les hablé. ¿Pueden hablar los vivientes con los muertos? Fue un primer folleto, y el otro fue Millions Now Living Will Never Die, millones que ahora viven jamás morirán. Y este libro de acá es de 1921. Entonces, si es cierto que Jesús los escogió porque están dando alimento correcto, y uno de esos alimentos correctos era anunciar que Jesús ya estaba presente en 1914, tal como el DVD de la Watchtower menciona, que los estudiantes internacionales de la Biblia, en vez de quedar desilusionados por lo que no ocurrió en 1914, porque estaban esperando el Armagedón, más bien les sirvió a ellos, dice el DVD de la Watchtower, para entender que ese año de 1914 Jesús ya estaba presente en su segunda venida, o parucía visible, con todo su poder como rey. Entonces mi pregunta es, si eso es verdad, ¿por qué nosotros vemos en este libro 234 encontramos esto? Voy a pedir a Carlos, por favor, Carlos, léete la página 234 y muéstraselo al público. En la página 234 del libro Arpa de Dios que vemos aquí en pantalla podemos leer lo siguiente. Lo traduciré del inglés al español para ustedes. Y se lee así. Este gran aumento de los conocimientos de la ciencia y la tremenda circulación de las personas de aquí para allá en varias partes de la Tierra, sin lugar a dudas es el cumplimiento de la profecía que testifica como el tiempo del fin. Estos hechos físicos de la ciencia no se pueden negar y son suficientes para convencer a cualquier mente razonable, que hemos estado en el tiempo del fin desde 1799. La última parte del tiempo del fin es la que Jesús designa como el tiempo de la cosecha, porque dice la cosecha es el fin del mundo, edad. Él dijo que iba a estar presente en ese momento. A partir de 1874 hacia adelante es la última parte del periodo del tiempo del fin. A partir de 1874 es el tiempo de la segunda presencia del Señor, como ya dijimos anteriormente. Bueno, después que Carlos ya le leyó esta parte, que hemos entendido que para el señor Rutherford, el tiempo del fin había comenzado desde 1799. Y eso fue lo que estaban anunciando las naciones después de 1919. Y Jesús dijo, qué bien, qué buen alimento. Es decir, que desde 1799 había empezado el tiempo del fin. Y que Jesús ya estaba presente desde 1874, no desde 1914. En su segunda venida parucía invisible, con todo su poder en los cielos, en su parucía invisible.
Entonces mi pregunta es, ¿cómo es verdad que ellos encontraron la verdad con Charles C. Russell, según enseña el DVD de la Watchtower? Y Charles C. Russell enseñó pues que Jesús estaba presente desde 1874, tal como se lo enseñó Nelson Barbour. Y luego vemos pues que en el año 1921 seguía enseñando que Jesús estaba presente desde esa fecha, en 1874. Y Jesús no dijo nada, dijo, qué bien, esclavo. Yo estoy presente desde 1874 y te nombro sobre todos mis bienes. Entonces, yo me pregunto, ¿esta puede ser la religión verdadera? Que dice una cosa y enseña otra. Y ahora quisiera yo, amigos, mostrarles a ustedes, por acá, tenía yo anotado, quiero que ustedes escuchen lo que acá se dice en esta revista. Sabe que me he equivocado, pero de todas maneras repito, ahí les estoy repitiendo la atalaya que quiero que ustedes vean. Y después que lo hayan visto, quiero que lo vean en este momento, por favor. Voy a pedir acá a mi secretaria que lo lea para que sepa de qué trata lo que puso en esta atalaya de la ciudad Watchtower. Aquí podemos ver el CD-ROM de la Sociedad Watchtower de 1988, 1 de mayo, página 21. Y se puede leer como sigue. Mis primeros años. Nací en 1909, en la ciudad de Kure, en Japón, a 25 kilómetros, 16 millas, de Hiroshima. Mis padres tenían un negocio de arroz y otro de kimonos. Cuando yo tenía 9 años de edad la gripe española azotó nuestra zona, y pronto se amontonaron los ataúdes con cadáveres cerca del crematorio. Mi hermana mayor y yo enfermamos, y una semana después ella murió. Su muerte repentina me llevó a preguntarme, ¿por qué muere la gente? ¿Qué les pasa cuando mueren? Mi padre era budista celoso, y para hallar la respuesta fui a varios templos budistas. Preguntaba a los monjes, ¿por qué muere la gente? No tienes que pensar en esas cosas, respondían. Si sigues confiando en Buda y repites tus mantras, alcanzarás nirvana y entrarás en el paraíso. Cuando tenía 17 años me enteré de que existía un libro llamado la Biblia. Conseguí uno, pero no pude entenderlo. Después empecé a asistir a una iglesia cristiana en Kure. Cuando oí que el hombre moría como resultado del pecado de Adán, me pareció lógico, y me hice miembro celosa de la iglesia. La opinión que por lo general se oía en los pueblos rurales en aquellos tiempos era, la religión yaso-cristiana será la ruina del país. Puesto que fui la primera cristiana celosa de nuestro sector, la gente del pueblo dijo que yo era una vergüenza para el pueblo, y casi me obligó a salir de allí. Mis padres estaban muy disgustados conmigo. Aprendo la verdad bíblica. En un esfuerzo por alejarme de mi creencia, mi padre concertó mi casamiento con un extraño para mí, Hizo Ishii, un budista celoso. Su hermano mayor era el sacerdote principal de un templo budista. Se me dijo que Hizo respetaría mi creencia, aunque no era cristiano. De modo que me trasladé a Osaka, y a la edad de 19 años me casé con Hizo, un sastre. Pero contrario a lo que mi padre había dicho, Hizo no me permitió ir a la iglesia. Detrás de nuestro hogar en Tohocho, Osaka, había una casa con un rótulo que decía, sucursal de Osaka de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. Pensé que era un grupo cristiano, y los visité. ¿Cree en el segundo advenimiento del Señor? Le pregunté al joven que me atendió a la puerta. El segundo advenimiento de Cristo tuvo lugar en 1914, respondió. Sorprendida, le dije que no podía ser. Usted debe leer este libro, dijo él, y me entregó el arpa de Dios. Repito este párrafo nuevamente porque es el punto que vamos a tratar a continuación. Y dice así este último párrafo. Usted debe leer este libro, dijo él, y me entregó el arpa de Dios, el arpa de Dios, el arpa de Dios. Bueno, ya lo vieron ustedes. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede ser una religión verdadera, una religión que miente? Una religión que te dice a ti que Jesús estuvo presente en 1874 y tiene el coraje de decir en esta declaración de esta misionera japonesa que el interlocutor watchtoweriano le dice, sí, Jesús está presente desde 1914, desde 1914. Porque ella le pregunta, ¿y es cierto que Jesús está presente en 1914? Le pregunta a esta japonesa al testigo de Jehová. Y el testigo de Jehová le dice, sí, está presente en 1914. Y para mayor información, lea usted el arpa de Dios, le dice.
Y hemos visto que el arpa de Dios no menciona para nada el año 1114, sino el año de 1874. Entonces, señores, ¿cómo puede ser una religión verdadera, una religión que enseña mentiras, que te dice una cosa y cuando vas a revisar el libro te das cuenta que no menciona para nada el año 1914 como la segunda presencia del Señor? Y dice, sí señora, lea usted el libro El arpa de Dios para hacer creer al testigo de Jehová que está viendo está leyendo esta atalaya, que ya desde el año 1921 se sabía que Jesús estaba presente desde 1914 para engañar y sorprender y hacer pensar y hacer creer a la gente que desde 1921 en que se crió el arpa de Dios ya se creía pues que Jesús estaba presente en 1914 cuando no. Y esa fecha ni se conocía, ni se pensaba que era la presencia de Jesús en su segunda venida, o por usted decir en esa fecha. Yo les invito a que lean ustedes también ahora esta atalaya de 1991, del 1 de diciembre, que dice en la página 7 lo siguiente: ¿cómo escoger la religión verdadera? Y dice pues, la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. ¿Cómo los guastadores descaradamente para engañar y sorprender a su mismo diciendo que la japonesa le había preguntado al testigo de Jehová, esa misionera de época antigua, si es cierto que Jesús está presente desde 1914? Y el testigo de Jehová dice, sí, claro, y para mayor información lea el arpa de Dios. Claro, la ciudad Guastá da cuenta pues que los 7,5 millones de testigos de Jehová que hay ahora, solamente unos cuantos tendrán este libro de colección de 1921, pues, pero lo tiene la Vasori, pues. Aquí está, señor, aquí no tiene. A ver, ¿cuántos de ustedes testigos de Jehová tienen este libro? A ver, que me digan ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen este librito? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes tienen este librito original, fíjese, verdad? De la época. ¿Quiénes de ustedes tienen este libro? La ciudad Guastá dar cuenta, pues, está segura que muy pocos van a tener este libro, pues. Cuenta que muy pocos pues, van a tener este libro. ¿Cuánto? Serán unos 4 gatos, pues. Y entonces, para que se den cuenta, no es imposible que puedan darse cuenta de la mentira, porque este libro es muy antiguo y están todos en tacho de basura, y así que no se van a dar cuenta que lo estamos engañando. Pero la basura no es onzo, pues. No, pues. Y aquí estoy yo para que ustedes sepan cómo los engañan. Porque la basura no es tonto. Y no quiero que ustedes tampoco les hagan tontos los que la Watchtower y digan, jaja, y nos hemos engañado estos tontonazos. No, aquí está la basura, un fondo de librito, donde jamás se inició el año 14 para nada acá, sino 1874 como la presencia del Señor en su segunda venida invisible. Bueno, amigo, esto es para que ustedes mediten y piensen. Muchas gracias.